Canal Educativo Eduardo Hernández López. Puedo ver el tren. ¿Qué tal? Bienvenidos a este video sobre el combate a la asiática, tercera parte, y quiero aprovechar para indicarles cómo fue que yo me empecé a introducir en esta área de la regeneración celular y de la magnetoterapia. Y pues como me dedico al estudio de la medicina desde hace ya varios años, entonces leyendo artículos médicos, de hecho yo soy ingeniero químico, pero también soy un estudiante autodidacta de medicina después de terminar la carrera. Entonces, bueno, en mis manos llegó, leyendo estos artículos médicos, encontré esta Infectología, que es una revista de medicina que está registrada en el Chemical Abstracts Service Library. También está registrada en la Health Science Serial Line, en el Index Medicus Latinoamericano, el IMLA, en el Centro Nacional de Información y Documentación en Salud, que es el CENITS, ¿sí? Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? CONACYT. Está en proceso en el Current Awareness in Biological Sciences y Biological Abstracts, que es CAPS y BIOSIS respectivamente. Esta revista es de noviembre de 1991, del año 11, número 11. Bueno, aquí estos son sus registros. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, se los comento acerca de la seriedad de esta revista de infectología y de los registros científicos, o los registros en artículos en revistas científicas de gran prestigio, sí. Entonces, revisando esta, y es porque yo me he especializado en el área de las infecciones respiratorias, tomando en cuenta que representan el 80% de las enfermedades del ser humano. Bueno, al especializarme en esta área, es que yo de 100 casos de enfermedades en el ser humano estaría cubriendo un 80%, y es que la medicina es tan amplia, tan vasta, que bueno, de esta manera encontré la forma de cubrir un amplio espectro de casos clínicos en el ser humano. Bueno, vamos entonces a entrar en materia aquí con un artículo en especial, un artículo que cambió mi vida, ya que cuando yo encontré este artículo, yo estaba lastimado de la ciática. Sí, de hecho ya era muy difícil recuperarme. Entonces, curiosamente, o más bien coincidentemente o casualmente o causalmente, apareció este artículo original, que es el tratamiento metabólico de infecciones genitales por papilomavirus humano, PBH, utilizando dieta polarizante y magnetoterapia. Los autores de este artículo eran la doctora Juana Victoria Bayo y doctor José Eduardo Manticou y doctor Demetrio Sodi Payares. Bueno, de hecho no puedo dedicar mucho a esto por el problema de los derechos de autor. Ya ven que luego, aunque sea con fines de investigación o educativos, pues piensan que se están afectando derechos de autor, ¿verdad? Pero entonces trataré de dar algunas cosas importantes sin afectar los derechos de autor, ya que no vamos a... Lo que sí es importante es algunas cosas que se refieren a la medicina, pero también se refieren al área de la química, en especial de la ingeniería química. Y al empezar a tratar aspectos como entropía, entalpía, energía libre de Gibbs, sí, que no son muy utilizadas por los doctores. Muy bien. Vamos a ver esto rápidamente. Aquí
De hecho, yo creo que no se alteran los derechos de autor si, como en la ciencia, damos el crédito al que lo merece, ¿verdad? Entonces, en este caso, a estos doctores fueron los que hicieron este artículo. Vamos aquí a ver que hay unas alteraciones electrolíticas, bioquímicas y energéticas en el síndrome del tejido lesionado. Aquí aprendí que hay un síndrome del tejido lesionado donde todas las características se vuelven universales, que es disminución de la polarización celular, ¿sí? Aumento del sodio intracelular, aumento del agua libre intracelular, disminución del agua estructurada intracelular, ¿sí? Esto es, la disminución del agua estructurada hay una patente de Jerry Jacobson que saca acerca de cómo estructurar el agua utilizando campos electromagnéticos en resonancia. Está muy, muy interesante. Más adelante hablaremos de él. La célula se hincha también. Sí, se forma el edema, es la inflamación del tejido. Se disminuye el potasio. Se disminuye el potasio intracelular, ¿sí? Disminuye el magnesio también adentro de la célula. Se disminuye el ATP también. Disminuye la energía libre de Gibbs. Y se disminuyen las macromoléculas intracelulares. Y hay un aumento del ácido láctico intracelular, así como una disminución del pH dentro de la célula. Hay un aumento de la entropía, delta S, es decir, aumenta el desorden intracelular. Todas estas son alteraciones electrolíticas, bioquímicas, energéticas, características del síndrome del tejido lesionado. Entonces, sin importar si sea un golpe, si sea una lesión, si sea un daño crónico, siempre van a aparecer estas. Y como ustedes verán, no son necesariamente médicas, sino en todo aspecto son aspectos termodinámicos también lo que se ve aquí. Muy bien, ellos utilizaban entonces, utilizaron la dieta polarizante que era baja en sodio y rica en potasio. Sí, el doctor Demetrio Sodi Pallares confeccionó esta dieta. Sí, muy bien. Y al mismo tiempo aplica la magnetoterapia. Sí, vamos a ver entonces campos magnéticos pulsantes con intensidades de 60 Gauss y frecuencias pulsantes de 60 Hz. Estimulan por una parte a la bomba de sodio, potasio y por otra a la de calcio. Fíjense, esto está bien interesante. Entonces aquí ya Demetrio Sodi nos da las características. Hay un antecedente también de los efectos del campo magnético en el tejido canceroso. Ya dos grupos italianos por separado habían estudiado los efectos de los campos magnéticos pulsantes sobre el tumor canceroso experimental. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, el regenerador celular que yo les manejo en mi primer video tiene estas características. Los italianos utilizaron estas características. Intensidad del campo magnético pulsante fue de 1500 a 1700 Gauss, con sus frecuencias de onda entre 466 y 933 Hz. Los campos se aplicaron 8 horas diarias durante 12 días. Dice que cuando utilizaron campos magnéticos continuos los resultados fueron pobres. Ajá. Sin embargo, ya que los tumores cancerosos tratados con campos magnéticos continuos crecieron entre 10 y 20% menos que en los animales de control. Pero aquí hay algo bien interesante. De hecho, es una revolución, ¿sí? Que dice que en cambio cuando se aplicaron campos magnéticos pulsantes, el desarrollo tumoral fue entre 60 y 70% menor que en los controles. Y además a partir del cuarto o quinto día, el tumor del cáncer dejaba de crecer. Es decir, estábamos deteniendo, estaban ellos deteniendo, ¿verdad? Digo, como humanidad, estábamos, en la historia de la humanidad estaba deteniendo el desarrollo del cáncer.
¿sí? Entonces, acá más adelante hay algunos datos, pero bueno, ahorita yo no voy a entrar en el aspecto del cáncer, sino yo voy a entrar en el aspecto del síndrome de tejido lesionado y cómo todo esto me ayudó a mí a recuperarme de la ciática y también para que conozcan la seriedad de la información que yo les estoy manejando. Hay aquí algunos cuadros bien interesantes acerca de los efectos funcionales antiblásticos de la magnetoterapia, es decir, efectos funcionales anticancerosos de la magnetoterapia, retardo de la anafase, alteración de la velocidad de migración de los cromosomas, disminución del consumo de oxígeno, retardo en el arraigo y crecimiento del tumor experimental. Bueno, más adelante, corrección de la despolarización de la célula cancerosa. Muy, muy interesante porque resulta que la magnetoterapia, como yo se las estoy manejando, porque luego por ahí hay algunos charlatanes que te manejan que con par biomagnético y pues resulta con que hablan de que pueden curar el SIDA, el cáncer y pues solamente colocando un imán. Eso nunca se ha demostrado que eso sirva, ¿sí? Tal vez podría tener otros, tal vez si se utiliza de manera, pero así como se pone de que se deja fijo, realmente charlatanería con todo el respecto a Isaac Goyce y compañía. Entonces, la verdad, yo les estoy demostrando científicamente y con cómo se tienen miren, aquí tenemos rápidamente el daño. No se ve bien, pero a ver, así, aquí así. Aquí se ve el daño que se tiene en cervix, sí, con mosaico, apuntillado regular, leucoplasias, gotas de grasa y erosiones. Y aquí la misma paciente y se ve muy, muy bien, muy saludable el cervix 2 meses después de tratamiento con magnetoterapia. Entonces, hay algunas otras cuestiones que se van a manejar que son de termodinámica. Entonces, la verdad les recomiendo que si están interesados en la magnetoterapia, es importante que conozcan algunos conceptos importantes como entalpía, entropía. A ver, vamos a ver. Bueno, dice que ya habíamos visto en el cuadro 1 que las moléculas, ya me habíamos visto en el cuadro 1 que las moléculas de ATP disminuyen en el tejido lesionado. El formarse glucógeno implica la hidrólisis de enormes cantidades de moléculas de ATP, pero para que las moléculas se hidrolicen se necesita que antes se formen y ello se consigue solo si se disminuye la lesión y se activa el metabolismo celular. Fíjense aquí, la molécula de glucógeno es una estructura altamente organizada, como todas las estructuras que mantienen la vida, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos alta entalpía. La entalpía nos indica la cantidad de energía, en especial la energía libre de Gibbs también nos indica qué tan altamente organizada es la estructura biológica, ¿sí? Aquí dice requiere de abastecimientos de entropía negativa. Es otra forma de decir que necesita eliminarse entropía, ¿sí? Es decir, fíjense, la entropía negativa significa mayor orden en el sistema. Y para que se ordene la estructura, el glucógeno, la estructura de glucógeno, numerosas moléculas de glucosas llegan por los alimentos. Entonces, las numerosas moléculas de glucosa que vienen de la azúcar, que se transforma o se convierte en sacarosa y fructosa, en glucosa y fructosa, la sacarosa se transforma en glucosa y fructosa. Bueno, la glucosa forma el árbol de glucógeno, que es una estructura altamente organizada que se encuentra sobre la piel de los músculos, ¿sí?
Bueno, más adelante dice que para que la axosa pase al medio intracelular bajo la acción de la insulina son necesarias la presencia de potasio y una concentración de sodio baja en el medio intracelular. Es decir, se requiere un buen funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. Entonces aquí ya está hablando Demetrio Sodi que no nada más es la pura magnetoterapia. De hecho, la magnetoterapia por sí es una poderosa herramienta, ¿sí? Pero realmente el tratamiento metabólico también es muy importante. Entonces, qué bueno que aquí lo menciona porque de hecho más adelante vamos a hablar sobre el tratamiento metabólico utilizando potasio. Ajá. Muy bien. Bueno, fíjense aquí, entonces, para el artículo, así es como se trabajó en el tratamiento. Dice que se dieron 15 a 20, 30 aplicaciones de magnetoterapia, pero con campos pulsantes, ¿sí? Es decir, energía que se absorbe de la corriente eléctrica de la casa y se transforma en campos electromagnéticos con intensidades de 50 a 60 Gauss durante 60 minutos, ¿sí? Ya metiéndole matemática, resulta que este tipo de ecuaciones, de este tipo de características, nos va a dar luz, una luz del espectro invisible del infrarrojo. Sí, la frecuencia va a ser de 50 a 60 Hz. Ajá. Entonces, esta luz introduce energía libre de Gibbs, porque finalmente se da uno cuenta que lo que decíamos de la entropía negativa es introducción de la energía libre de Gibbs. Esta energía es muy importante para poder combatir las enfermedades y para poder restaurar los daños generados en las células o en los tejidos. Muy bien. Aunque yo la utilicé para la asiática, fíjense algunos de los padecimientos que se pueden tratar, si es que se les puede dar terapia, como son artritis reumatoide, los huesos, ¿verdad? La inflamación de las articulaciones, ¿sí? Osteoartrosis también, o los huesos y osteoporosis, ¿sí? Entonces no es nada extraño que allí es donde se forme la sangre y que uno de los principales beneficiados sea la sangre. La psoriasis, eritrodermia, ictiosiforme congénita, herpes, el asma, ¿sí? Fíjense, dice que con estas variantes en el tratamiento metabólico que proponen, ¿sí? Demetrio Sodi y sus colaboradores, dice que los grandes centros hospitalarios de México deben planear investigación en otras virosis, incluyendo la del SIDA, tal y como lo propone Jacobson.